Aquí estamos una semana más, como le habíamos prometido, hablando en este segmento político Tú Decides 2024 sobre la lluvia de encuestas que iban a venir producto de las regulaciones electorales que hacen que las encuestas de opinión pública, acorde al artículo 300 del Código Electoral, sean hasta el jueves 2 de mayo del 2024. Como hemos señalado siempre, este segmento lo hemos hecho es un segmento político para los no políticos, que es la gran inmensa mayoría del pueblo panameño que va a salir a votar este 5 de mayo del 2024. Permítanme hoy solamente hacer una rememoranza al incidente de la tajada de Sandía, un momento histórico del pueblo panameño en donde salió a flote por primera vez ese sentido ismeño, ese sentido de la panameñidad que demostró a posteriori lo que era la defensa integral del territorio. Dicho esto, hoy quisiera presentarles a ustedes la encuesta de la compañía Doxa para IPEC. Esta encuesta, tengo los números aquí, fue realizada del 4 al 10 de abril. Tiene un margen de error de 2.8 con una confianza del 95%. En el día de mañana la analizaremos un tanto más extensa, un tanto mayor con algún experto conocido que nos pueda detallar todo este tema. Pero por el día de hoy tengo que decirle, por ejemplo, que José Raúl Mulino, de la Alianza de Partidos Realizando Meta y Alianza, la lidera con un 34%. 19 puntos más atrás se encuentra Ricardo Lombana con un 15%. Luego le sigue Martín Torrijos con un 13% y con un 12% se encuentra Rómulo Rux. Si nosotros tomamos como buena el margen de error, que es 2.8, podríamos afirmar que siguen empatados en un segundo lugar lo que yo he denominado como los pony políticos. Y si nada extraordinario sucediera de aquí al 5 de mayo, y cuando digo que nada extraordinario pasara de aquí al 5 de mayo, es que no existiera ninguna inhabilitación, ni una declaratoria de inconstitucionalidad en contra del acuerdo del Tribunal Electoral que habilita a José Raúl Mulino como candidato presidencial, pues pónganle la banda muy probablemente al candidato Mulino. Y esto lo digo porque 19 puntos para ser remontados por 3 candidatos que se están peleando un segundo lugar es muy difícil, por no decir imposible. Después vemos cómo el PRD con el candidato Gaby Carrizo está en un 6%, Zulay Rodríguez está en un 5%, esos son los 2 candidatos de PRD. Si usted suma el 6% de Gaby Carrizo más el 5% de Zulay Rodríguez y le anota el 13% de Martín Torrijos, es el 24% histórico que tenía siempre el PRD en un voto monolítico. Por lo tanto, ahí se encuentra Melitón Arrocha, candidato por la libre postulación, tiene un 3% y Maribel Gordón tiene 1%. O sea, tanto Melitón Arrocha como Maribel Gordón están dentro del margen de error que les pudiera dar 0 en ese sentido. Dicho todo esto, como le hemos dicho, las encuestas, por mandato de la ley, tenemos que decirlo, son estudios de opinión sujetas a no reflejar la certeza de los resultados. Pero esta encuesta, según la ficha técnica, comprendió toda la República de Panamá, excluyendo Bocas del Toro, Darién y las comarcas. El universo de población de los 3 millones de panameños registrados en el padrón electoral se incluyeron dentro de la muestra respectiva. Tiene, como hemos dicho, un 2.8% de margen de error con un nivel de confianza 95. Permítame decirles, para su referencia, que esta encuestadora Doxa fue la encuestadora que más cercana estuvo de acertar las proyecciones o las elecciones del año, de las últimas pasadas. O sea, que tiene un nivel de asertividad muy alto
Y todo eso es lo que nos hace indicar lo que le traté de explicar a ustedes en el sentido de que va a ser muy difícil, por no decir imposible, que se remonte por cualquiera de los tres candidatos este tema de los 19 puntos que los diferencian, 19 y hasta más de 20 puntos que los diferencia entre José Raúl Mulino, que las lidera, y el resto de candidatos. Mañana les prometo hacer un análisis completo de la encuesta de Doxa para que todos tengamos entonces una verdadera imagen de esta primera encuesta que sale. Si saldría otra más mañana, el día de mañana, también la analizaríamos conjuntamente. Dicho esto, yo sí quisiera hoy traerles a ustedes dentro de este análisis variopinto que estamos haciendo, el tema de las propuestas políticas que estamos viendo que están saliendo de parte de todo y cada uno de los candidatos presidenciales para lograr captar ese voto indeciso que tienen las encuestas y poder llegar un poco más hacia arriba. La primera propuesta que nos encontramos en el día de hoy es la de Lombana. Lombana hace una muestra de demagogia muy propia de los $95 que ya nos dijo el señor Rómulo Ruz que nos iba a dar a través de una encuesta, a través de una cuña comercial, y Lombana dice que va a dar el costo de la luz, producto de una serie de situaciones, va a costar $5. Yo creo que estos llamados demagógicos, populistas que hace el candidato Lombana, solo tratan de crear un efecto más o menos parecido al de los $58 que tuvo en su momento el presidente Varela y que le dio el triunfo electoral con la famosa cuña de Watt, ¿verdad? Pero definitivamente está muy lejos de esa situación particular. Creo que la ciudadanía no comió del cuento. Ha habido muchas críticas dentro de las redes sociales y sobre todo se le ha indilgado ese populismo, esa desesperación que tiene el candidato Lombana de despegarse de los candidatos Rómulo Ruz y Martín Torrijos, los cuales trató de hacer hoy un gancho de muñeca para lograrlo. Sin embargo, creo que le va a costar algo más que eso poder seguir subiendo en las encuestas, porque lo que sí es cierto es que aun cuando está a un poco más cercano del 19% que logró en las pasadas elecciones, sigue aún sin convencer al gran electorado para que le dé esa catapulta que le permita competir con José Raúl Mulino. Actualmente, como vimos en la encuesta de Doxa, está a 19 puntos y eso es mucho decir en unas encuestas. La segunda propuesta que me pareció sumamente interesante y el día jueves quizás la discutamos con él, es la de Melitón Arrocha. Melitón Arrocha en un programa de televisión ayer manifestó que él estaba a favor de abrir la trocha del Darién. Melitón Arrocha se ha caracterizado en esta elección por ser todo lo contrario a Lombana con su demagogia. Él es una persona que dice cosas que son políticamente incorrectas, que probablemente no le den un voto, pero que se acercan a su pensar político. Así tuvo, por ejemplo, el tema de la mina. Él es uno de los pocos candidatos que habla que está a favor de la mina. Y ahora está proponiendo abrir la trocha del Darién. Él da toda una serie de situaciones que, como digo, el jueves podremos hablarla mucho más con él. Pero entre ellas dice el tema de la migración del Darién, que al no tener una frontera fija como sí la tenemos en Costa Rica, es que estamos propiciando que esa avenida, esa autopista migratoria que se encuentre hoy, sea todo un desorden donde haya violaciones de los derechos humanos, donde haya delitos, donde haya abusos por parte de las autoridades y que él mejor prefiere tener entonces este tema cubierto a través de una trocha que vaya del Darién hacia la ciudad de Panamá en una carretera ya establecida donde haya una frontera física, donde haya instalaciones migratorias, etcétera. Les prometo que el día jueves, como le he dicho, conversaremos más ampliamente sobre este tema. Ahora bien,
yo quería tocar con ustedes el tema del proceso constitucional que hoy empieza en su segunda semana, en donde los abogados pueden presentar con amigos Curry del el tribunal alegatos a favor y en contra. Creo que este fin de semana se abrió una especie de caja de Pandora en el sentido de que ilustres abogados de la localidad expresaron sus opiniones a favor mayoritariamente. Creo que de cada 3 alegatos a favor de la constitucionalidad del decreto que habilita a José Raúl Mulino como candidato presidencial, nos encontramos 1 en contra. Y ese 1 en contra, usualmente, como es el caso del doctor Pedrecci, tiene motivaciones de odio personal del señor Pedrecci en contra de Ricardo Martinelli y favoritismo a favor del señor Lombana como su candidato presidencial. Entonces, definitivamente, la opinión del doctor Pedrecci tiende a estar parcializada, subjetivizada, en el sentido de que no es una opinión neutra, objetiva de un jurista, es más bien la opinión de un político partidario que está a favor de un candidato presidencial y que muestra un odio furibundo en contra de un ex candidato presidencial que ahora se lo quiere traspasar a el señor José Raúl Mulino. Pero en su detrimento, en su contra, encontramos que hay una serie de abogados, entre ellos Italo Antinori, el doctor Miguel Antonio Bernal, etcétera, etcétera, que han mostrado su apoyo a ese acuerdo del Tribunal Electoral y a todas luces, sobre todo, ven la posibilidad que ese acuerdo sea declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí es cierto que a partir del viernes de esta semana es el último día que le permite a los abogados presentar sus alegaciones en ese sentido. Por lo tanto, yo exhorto a todos los colegas, amantes del derecho, amantes de la libertad, amantes de la justicia y sobre todo creyentes de la democracia, que presenten sus alegatos y ojalá lo presenten a favor de la constitucionalidad de dicha postulación de José Raúl Mulino, porque a todas luces no es un problema que afecta solamente al candidato presidencial, sino a 3 millones de panameños que están habilitados para votar el 5 de mayo del 2024 en unas elecciones presidenciales en donde no se puede descabezar una nómina presidencial. Todos esos argumentos baleadíes en el sentido de que el artículo 177 impide que José Raúl Mulino están descartados. Y están descartados porque hay jurisprudencia del sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que así lo afirman, que afirman el derecho inalienable de los pueblos a escoger a sus representantes en unas elecciones libres, transparentes y sobre todo con unas elecciones íntegras. Y de ello, entonces, existe la jurisprudencia a nivel nacional de que la Corte Suprema de Justicia ya lo ha dicho reiteradamente. La Corte ha dicho en varios fallos que ellos no son árbitros de peleas partidarias, pero tampoco hacen fallos tribunalicios, o sea, la judicialización de la política o de las elecciones no lo hacen para afectar el tema de las votaciones. Por lo tanto, un llamado de cordura a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo al magistrado Arrocha, que es el ponente. Él luego del día viernes, a partir del día lunes, tiene 10 días y esos 10 días hábiles terminan el día 6 de mayo. Después de las elecciones, yo creo que la Corte Suprema de Justicia podría entrar entonces a decidir sobre este tema tan importante de manera constitucional, basado entonces en todos los precedentes, la jurisprudencia, el derecho internacional, las fuentes generales del derecho, la costumbre, el bloque de la constitucionalidad, para lograr entonces entender que la candidatura de José Raúl Mulino, que lidera, como hemos visto en una nueva encuesta de Doxa, lidera la misma y que se perfila como ganador de las próximas elecciones, sea habilitado para poder ser escogido por la inmensa mayoría del soberano, que no es otro que el pueblo panameño. Así pues,
Tenemos también hoy una noticia del Panamá América, del periodista Alberto Pinto. Esa noticia del periodista Alberto Pinto, yo participo como consultor político y doy mi opinión sobre la misma. Les recomiendo que la lean. El título ¿Es necesario aumentar el tiempo electoral del periodo político? Y mi afirmación es que no. Yo creo que los candidatos de la libre postulación, luego de un año recoger firmas, los candidatos de los partidos políticos, que en su gran mayoría fueron a elecciones primarias, llegan casi agotados, tanto físicamente como monetariamente, en su gran mayoría. Hay algunos que siguen derrochando dinero y eso es visible en los diferentes distritos, en San Miguelito, allá en San Carlos y en otras latitudes. Pero la gran mayoría de diputados, de candidatos a diputados, representantes y alcaldes, llegan sumamente agotados en una campaña electoral de 3 meses. Yo soy del criterio que en lo personal, de que mes y medio es más que suficiente. Porque también hay que llamar la atención sobre los candidatos que yo llamo fantasmas. Son candidatos que nadie sabe que existen y creo que los reconocen en su casa si llevan una portavianda al almuerzo. Porque, y en caso de salir electos, van a salir electos por rebote. ¿En qué sentido? En el voto plancha de un partido político, en el voto plancha de los independientes, de los de libre postulación. Porque yo he visto, por ejemplo, líderes políticos partidarios y líderes políticos de la libre postulación que hablan en nombre de sus candidatos y sus candidatos jamás se les escucha su voz y jamás tampoco se le escucha su rostro siquiera. Las personas no lo conocen. Entonces creo que eso se debe a una falta de organización política producto de la carencia de tener un consultor político que los proyecte en las elecciones y que sobre todo le dé ideas nuevas para poder proyectarse. Lo que sí es cierto que este artículo de opinión, no es un artículo de opinión, perdón, es una noticia redactada con 3 expertos de la materia, el señor Macay y el señor Porcel. 2 están a favor de que se alargue más, imagínese usted, que se alargue más esta campaña electoral, que yo creo que más que una campaña de fiesta electoral se ha vuelto un sepelio político para muchos candidatos. Pero lo que es cierto es lo siguiente, que debemos analizar realmente a través de la figura de la Comisión Nacional de Reformas Electorales o inventarnos otra figura, una verdadera reforma a nuestro código electoral que no tenga tantas lagunas ni tenga tantos tropiezos dentro de su estructura jurídica. Yo creo que eso es para mí innegable. Y finalmente, no quiero salir hoy, despedir este segmento sin hablar de un tema de geopolítica internacional que está sucediendo en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, hoy y en el blog político que tengo en el diario Crítica, entre cejas y cejas, hice un análisis, reflexioné sobre lo que significa el bombardeo masivo que tuvo Irán en contra del Estado de Israel y que provocó una reunión de urgencia dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo creo que allí el mundo libre, el mundo occidental se puso al lado de Israel, reafirmó el derecho de existencia de Israel, pero sobre todo Israel manifestó que no se iba a quedar con los brazos cruzados ante esa amenaza real que significa el bombardeo iraní y que en su contra iba a haber el derecho de retaliación. ¿Qué quiere decir? Que Israel se va a dar el derecho a responder ese ataque infame del que fue objeto el sábado pasado en la noche. Me parece que la paz internacional, la seguridad internacional se está viendo muy frágil en esa área, en un conflicto que lleva más de 70 años ya y en donde no se ha podido definir realmente una solución duradera de paz entre el pueblo palestino y el Estado de Israel. Y esa situación está marcando entonces una intranquilidad en esa zona que me permito recordar
Es una zona sensitiva porque está próxima al canal de Suez y también porque tenemos la guerra en Ucrania, en donde pareciera que ya no hay guerra, pero ahí está latente y hay una expansión de la OTAN. Pero dentro de este marco de geopolítica internacional, es muy lamentable la reacción tardía de nuestra Cancillería, que no colma las expectativas de nuestras históricas relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Permítame decirle que en 1947-48 Panamá apoyó en Naciones Unidas la creación del Estado de Israel. Y desde esa época, desde esa creación, Panamá siempre ha estado apoyando a los intereses del Estado de Israel. Por eso celebramos parcialmente que Panamá haya mandado ese comunicado que no cumple con todas las expectativas que yo hubiese tenido como ciudadano panameño a favor del Estado de Israel, pero por lo menos nos hace saber que hay alguien en Cancillería que está pensando que esta situación también puede afectar los intereses panameños, porque permítame decirle algo muy importante. Les recuerdo que puede haber intereses económicos aquí en Panamá, intereses criollos de compañías criollas panameñas que están detrás de los registros de los barcos iraníes, bajo bandera panameña. Y por eso me da la sospecha de que Panamá no se atrevió a dar un comunicado mucho más contundente de lo que hemos podido ver en otras ocasiones. Bueno, creo que esto es todo por la noche de hoy. Mañana les prometo entonces hacer un análisis completo de las encuestas de Doxa, ver los negativos, los positivos, ver las proyecciones, ver el tema principalmente de que si se puede dar o no una remontada con algún experto que traemos aquí mañana. Muchas gracias.